Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 23. Hoy especialmente queremos subrayar el versículo 15. Queremos estudiar sobre este versículo. David advirtió que Saúl se había puesto en campaña para atentar contra su vida. Esto es elemental y fundamental. Ciertamente que David ya desde un principio fue perseguido por Saúl, ya desde el comienzo prácticamente. Pero aquí de una manera más especial, más específica, el autor sagrado quiere decirnos que la actitud de David ahora va a ser una actitud ya de una verdadera conciencia de que Saúl está queriendo matarlo. Él va escapando, él va respetando absolutamente al ungido de Dios, como él lo llama, no quiere ponerse en contra, va mirando los elementos que van surgiendo, pero ahora en este capítulo 23, versículo 15, nos dice que David ya comenzará a tomar una actitud diversa de la que hasta ahora, en este momento, había asumido y había tomado. Siempre es el respeto, ¿verdad?, hacia el ungido del Señor, porque eso es lo que él presentaba. Incluso él como que no quería creer, ¿verdad?, porque siempre estuvo al lado de Saúl. Israel estaba todavía en esa condición de pueblo de Dios. Estamos ya Takahinagri y justamente a través de David él pudo hacer que el pueblo de Israel sobreviviera. Recuerden que la misma lucha que nos presenta el capítulo 17 de este libro nos decía la lucha contra Goliat. Y ahí era la pelea crucial entre los filisteos e Israel. El autor sagrado quiere demostrarnos y quiere decirnos, miren, que si David no estuviese ahí, el pueblo de Israel no existiría. Jaupeala Saúl doheshasea. No quiere aceptar, porque él puede ser tendotá, eipotá y chupea lleva. Oñeme, honra y honor y gloria por todo eso. Y sin embargo, el que luchaba, el que se empeñaba, el que procuraba, el que respondía a las necesidades de la gente, a las necesidades del pueblo de esa región, era David. Y por eso nos encontramos después con este egoísmo tan exacerbado de Saúl, que comienza a perseguirlo y buscando incluso la misma muerte de David.
Entonces dice David, anduvo por el desierto y escapá y lluví en los sitios bien protegidos. Se estableció en la zona montañosa, en el desierto de Sif, durante todo ese tiempo. Saúl trató de encontrarlo, pero Dios no lo puso en sus manos. Entonces aquí hay varios elementos que ya fuimos reflexionando. La primera parte es la escucha y la obediencia de parte de David. Mira que vos, si te quedás ahí en Keilah, te van a agarrar. Saúl va a ir con todo su ejército porque él tiene todas las armas del Estado en sus manos para hacer lo que él quiere, ¿verdad? Y entonces es lo que pasa también entre tantas veces entre nosotros, lastimosamente, ¿verdad? O sea, utilizamos los bienes del Estado, utilizamos todo lo que pertenece al Estado, pero para nuestros bienes individuales. Y así formamos todo un clan, ¿verdad? Un clan. Como decía el Papa Benedicto XVI, cuando nosotros estamos legislando o estamos haciendo cosas para cuestiones nuestras, personales o de un grupo, estamos actuando como bandidos, como delincuentes. ¿Por qué? Y porque sabemos bien que eso no nos pertenece. Nosotros somos llamados para ser administradores de los bienes que Dios nos ha dado a todos para que exista una buena distribución. Y eso solamente lo vamos a hacer nosotros. Entonces, queridos amigos, esto es para ver y para reflexionar y para entender. Dios que nos da todo, Dios que nos ofrece todo, pero que en el fondo, después Dios también, en nuestra inteligencia, con nuestra capacidad entonces que tenemos para discernir y para decidir con nuestra libertad y la fuerza de voluntad para hacer lo que hemos decidido, porque amamos, ahí está la caridad. Entonces es que se mueve este mundo y que se mueve nuestra comunidad. Si nosotros a cualquiera de estos elementos le sacamos la fuerza necesaria para hacer bien las cosas, ciertamente que hacemos que se derrumbe o no funcione la comunidad. Y aquí entonces por eso David, una vez que sabe que Saúl está aprovechándose de los bienes de la nación, del Estado, pero para perseguirlo a él, entonces escucha la voz de Dios y le dice, bueno, vaya potaña de Yara. Y el Señor le dice, vete, no te quedes ahí porque serás carnada fácil para Saúl. Volvemos enseguida con Mañana de Yara en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre viene a nuestro encuentro, ñande putimó, ñande ayuda y mía, llevamos a saña de peipo, ñande yara, ñame yangma, ñande putu, ubele, ñande ñicote, ya güero guatajangma, peñe, rupi, ñande de coe. Hoy, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 3. El Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? Si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel. Llena tu frasco de aceite y parte, yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Saúl respondió, ¿cómo voy a ir? Si se entera, Saúl me matará. Pero el Señor replicó, llevarás contigo una ternera y dirás, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que debes hacer. Tú me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro muy atemorizados. ¿Vienes en son de paz, vidente? Sí, respondió él. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense
y vengan conmigo al sacrificio. Y así continúa esta historia. Después sabemos, queridos amigos, va Samuel, lleva a la casa de Jesé, le invita y le dice, ¿verdad? Porque ñande yara este día o me enseñan al nuevo tendostá. Pero ñemoita es al frente de su pueblo. Peja ojecaba después entre todos tus hijos. Pero es interesante porque dice que Samuel después le ve al más alto ahí, ¿verdad? Entonces él dice, ese debe ser el rey porque es el más esbelto, el más lindo, el que se presenta también. Y Ñande Yara dice, no, yo no miro las apariencias, yo miro el corazón de los hombres. Y así entonces continúa esta historia y hoy encontramos como al final le llama a un pastorcito el último, que incluso ni su papá le tenía en cuenta, ¿me entendés? O vea que dice, si yo que fuera, va y se va peñan de yara ñande nenoi, va y se va peñan de yara ñande moi ñande michina moye peñan de moico aves y ñande bueno. Quiero que verdaderamente este niño, quiero que este joven se ponga al frente, pero no por lo externo, sino que sobre todo por su interior. Queridos amigos, pidamos eso para nuestra vida, pidamos eso para nuestra nación, que hagamos el bien y que procuremos el bien de nuestra nación, no por las cosas externas, sino que por los valores y los principios que transmitimos para nuestra gente, para nuestro pueblo, para nuestra iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Al terminar el Ángelus, el Papa volvió a lanzar un llamamiento para que la comunidad internacional se involucre más en la búsqueda de la paz mundial. Non dimentichiamo questo. La guerra in se stessa è un crimine contro l'umanità. I popoli hanno bisogno di pace. Il mondo ha bisogno di pace. Minutos antes, al comentar el Evangelio del día, Francisco pidió a los cristianos reflexionar sobre si su fe se ha enfriado o si son discípulos enamorados de Cristo. Quando io ho incontrato il Signore, quando il Signore ha toccato il mio cuore, e chiediamo, siamo ancora discepoli innamorati del Signore? Cerchiamo il Signore oppure ci siamo accomodati in una fede fatta di abitudini? En la plaza había unos 10.000 fieles, entre ellos había peregrinos de distintas partes de Italia, de España, Polonia, Uruguay y también de la tierra natal del Papa. De hecho, se trajeron una pancarta para decirle a Francisco, te esperamos en Argentina. Quiero regresar a ti, yo quiero comenzar desde cero. Borra mis culpas, hazme de nuevo, moléame tú mi alfarero. Quiero regresar a ti, yo quiero regresar a casa. Quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Quiero regresar a ti, yo quiero mirar hacia el cielo. Toma mi vida, toda te la entrego, contigo yo todo lo puedo. Quiero regresar a ti, yo quiero regresar a casa. Quiero adorarte, 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 adorarte.
quiero regresar a casa. Quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Yo quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Wow, wow, yeah. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos en este momento leyendo y subrayando el versículo 15 principalmente. David advirtió que Saúl se había puesto en campaña para atentar contra su vida. Aquí parece recién que David está entrando como dentro de sí mismo. Él tratando siempre de dar lo mejor de sí mismo, de cerrar un ojo y decir, no, no puede ser esto, este es el ungido del Señor. Yo estoy con él, y así como nos presenta luego el autor sagrado, nos dice que gracias a David, que aún Israel está sobreviviendo. Y él sin ser el tendotá. Y aquí nos daba este ejemplo mucho mayor aún, cuando él con su ejército, o sea, con estos hombres que está a disposición, va y salva la ciudad de Keilah. Después parece que David quiere un poco de sosiego. Aquí está la ciudad que le acompaña, que le agradece a David. Pero sin embargo, al preguntar, ¿me quedo o no me quedo aquí? ¿Saúl vendrá o no vendrá aquí para atacarnos? Y el Señor le dice, ¿sabe qué, David? Te voy a decir algo más. Porque ustedes están en un peligro que les está acechando. Es mejor ir por el desierto, es mejor ir a buscar refugio en otro lugar donde Saúl no los tenga a mano, porque él les va a sitiar, en cualquier momento les va a tomar. Entonces en este caso es mejor no quedarse como una fácil presa, decíamos en el bloque anterior. Y así entonces David advirtió que Saúl se había puesto en campaña para atentar contra su vida. Por ese entonces él se encontraba en el desierto de Sif, en Jorsá. Jonatán, hijo de Saúl, se puso en camino y fue a verlo allí. Lo reconfortó en nombre de Dios y le dijo, no temas, porque la mano de mi padre Saúl no te alcanzará. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi padre Saúl lo sabe muy bien. Los dos hicieron un pacto delante del Señor y David se quedó en Jorsá, mientras Jonatán se fue a su casa. Entonces esto continúa, queridos amigos, en nuestra reflexión. La situación de que David ahora ya conoce bien cuál es el peligro, la situación de que él conoce bien que Saúl lo buscaba todos los días. Saúl estaba detrás de él todos los días. Saúl era un enemigo entonces decidido, un enemigo imparable en su búsqueda por David. Saúl estaba
tan obsesionado con asesinar a David que no le prestaba atención al trabajo que Dios le había llamado a hacer. Entonces, aquí tenemos dos elementos para reflexionar y para entender muy bien. Aquí David por fin se da cuenta, o aquí David tiene que tomar una decisión, porque ya ha hecho muchas cosas, ahora incluso se va. Tiene que hacer algo que le correspondía a Saúl. Le están llamando a David para que vaya y para que libere una ciudad como la de Keilah. Y sin embargo, era tarea del rey, tarea de Saúl. Pero Saúl lo que menos le interesa es hacer eso. ¿Por qué? Y porque no responde, porque no lo hace, porque no se pone las pilas justamente entonces de dar este paso y de hacer este camino. Y entonces, lo único que sabe hacer Saúl es buscarle a David como para asesinarlo, para matarlo, para sacarlo del camino. La dinastía no estará asegurada mientras David exista. Así luego le dice: mi hijo, tú y tu reino no están asegurados mientras viva el hijo de Jesé. Es la frase concreta que le da entonces Saúl a su hijo Jonatán. Incluso con Jonatán después hay una tensión muy grande de parte del papá, de parte de Saúl con él, porque Jonatán es de un corazón mucho más abierto y sobre todo no es solamente el corazón desde el aspecto del sentimiento, no es tampoco sensiblería, ¿verdad? No es eso, sino que Jonatán percibe, entiende, sabe, comprende, llega entonces a ver cuál es la realidad concreta, quién es este David. Entonces él mismo se considera y dice: ¿quién soy yo? Yo soy nada, yo seré tu segundo. Incluso le va a decir aquí en este versículo 16, Jonatán, hijo de Saúl, se puso en camino y fue a verlo allí. Lo reconfortó en el nombre de Dios y le dijo: no temas, porque la mano de mi padre no te alcanzará. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Es en el versículo ya 17 que encontramos. Qué lindo es que entendemos que el corazón de Jonatán es un corazón mucho más abierto, es un corazón que entiende lo que Dios también le está pidiendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí?
esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Yo esperaré en ti, Señor, mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor, mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor, mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor, mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración.
esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yeah, ajá, Río Squad, la revelación. Vamos a darle. Gerson, ajá, Shelly, vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Yeah, let's go. Cuando no encuentres la solución y creas que todo se acabó, cuando la luz del sol se va a ocultar, recuerda que muy pronto amanecerá. Cuando no hay fuerzas ni ilusión, si tu sonrisa desapareció, no te preocupes, todo pasará. Lo mejor de tu vida está por llegar. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Yeah, Río Squad. Tu tristeza en felicidad es lo que quieres cambiar. Y las lágrimas de tu cara, Él te las quiere secar. Quiere darte felicidad. Bye bye la tempestad. No hay situación tan difícil que Él no pueda solucionar. Él quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial. Eres hermoso, valioso, más que una perla preciosa. Dile adiós al temor y que entre el poderoso. Él borrará tus penas, le dirá pa' fuera a tu problema. Yeah, pues cuando Él entra da una felicidad, mira que es eterna. Que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Todo lo sabe. Tiempo preciso y tiene el control. Tiene el control. Siempre hay alguien Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. y tiene el control. Él tiene el control. Let's go. Quiere
te quiere cambiar, así es. Él te quiere feliz, él te quiere feliz. Te quiere ver sonreír. Río Squad, la revelación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 23. Y nosotros hoy subrayamos este versículo 15. David advirtió que Saúl se había puesto en campaña para atentar contra su vida. Decíamos e insistíamos las actitudes de estos personajes. Hasta ahora insistimos mucho en la actitud de Saúl, egoísta, que busca solamente lo que a él le conviene, lo que él quiere, y entonces incluso utiliza todos los medios que tiene a su disposición, siendo el rey, imagínense, todos los medios que utiliza que no le pertenecen, y sin embargo él está utilizando para su provecho, para deseos suyos. Y por otra parte, la actitud también de David. David, sin embargo, es una persona que hasta ahora parece que no había advertido todavía de que Saúl lo está queriendo matar. Parece que tiene un corazón tan misericordioso, un corazón tan bueno, ¿verdad?, de parte de David, que no quiere entender la realidad de lo que está sucediendo, de que Saúl verdaderamente lo quiere matar. Evidentemente que la mano del Señor dice que está con él, y por eso es que ya ha superado muchas pruebas y pruebas muy difíciles. Aquí nos dice directamente en el versículo 15 que David advirtió que Saúl se había puesto en campaña para atentar contra su vida. Por fin, o advertiza, bueno, pero esto ya hacía mucho tiempo, ¿verdad?, que nosotros estamos acompañando, estamos leyendo y estamos viendo que Saúl estaba en pie de guerra contra David, comenzando ya desde su fuga, por culpa de él, como decíamos también nosotros, ¿verdad? O sea, se nos presentaba, encontramos ahí en los capítulos anteriores, ¿verdad?, que fuimos reflexionando, que David tiene que huir, tiene que ir hasta el templo, ¿se acuerdan? El santuario de Nob. Estamos en el capítulo 21. Por culpa de David, en este sentido, de que él va huyendo. Y todos los que después tendrán un relacionamiento con David serán también juzgados por Saúl dentro de su egoísmo. Los que peores, ¿verdad?, reciben el castigo son los de la tribu de Ahimelech, ¿verdad? Ahimelech, que era el sacerdote. Ahimelech que lo recibe a David, pero a él ni sabía, ¿verdad?, lo que estaba pasando. Incluso cuando David le hace llamar a él y a toda la familia sacerdotal, Ahimelech lo dice, pero con toda sencillez, toda la verdad de su propia vida y todo lo que él estuvo haciendo. Pero David no iba así, de remeshupe, de recibir chupe, de consultar peñante ya, va a boicotar segui, va a boicotar subí, etc. O sea, todos elementos sin razón de ser. Pero cuando uno entra en el orgullo y cuando uno entra a mirarse simplemente a sí mismo como el centro del universo, el único puntito dentro de toda la historia, ciertamente que los otros le están molestando. Ciertamente que las otras personas entonces como que están fuera, ¿verdad? O sea, esta gente no puede continuar aquí, ¿verdad? Y Shawainaba. Pero aquí volvemos a mirar y aquí volvemos a entender que el egoísmo profundo es lo que le mata. El egoísmo profundo y ese deseo de ponerse por encima de los demás es lo que a Saúl lo está carcomiendo. Por otra parte, David, hasta este momento, el capítulo 23,
siempre procuró de entender, de saber, pero él es el ungido de Dios, procurar entonces no entrar en colisión directamente con Saúl. Pero aquí, ya en el capítulo 23, versículo 14, nos dice que David advirtió, por fin, advierte. Saúl con su maldad. Incluso a pesar de que David de nuevo hace un esfuerzo, se va y le salva a la ciudad de Keilah, e incluso queriéndose quedar ahí para convivir con ellos y sabiendo que a causa de él Keilah podría ser entonces totalmente destruida. Entonces, de una salvación de los filisteos ahora es el mismo pueblo que haría el desastre, es decir, a través de Saúl, el mismo Israel, que va a utilizar todo su ejército para aniquilar a David, porque David estaría dentro. Se dan cuenta entonces, queridos amigos, que estas situaciones de hace 2500 años que nos está narrando el autor sagrado, el agiógrafo, también hoy en día suceden en medio de nosotros, ¿verdad? Son un poco situaciones que se vuelven a repetir en la historia del hombre. Ahora, Saúl le buscaba a David todos los días. Saúl era un enemigo, decíamos, decidido. Oye, decidí. Todo lo posible. Imparable en su búsqueda por David. Era imparable verdaderamente buscando y procurando encontrarlo a David. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Parecía que la estrategia de Diocleciano para acabar con el cristianismo y que consistía en cercenar las cabezas del movimiento había dado resultado, porque martirizado el Papa San Marcelino en el 304, la Iglesia se quedó sin timonel durante 4 años. En ese lapso, muchos cristianos abjuraron de su fe por miedo a perder la vida, y quienes debían elegir al sucesor de Pedro no se reunían por la misma razón, y a falta de pastor el pueblo confundido y apático estaba perdiendo la fe. Como la situación ya era insostenible, a mediados del 308, los obispos y diáconos encargados de la designación acogieron el nombre del presbítero Marcelo, quien al serle notificado su nombramiento no dudó en aceptar el cargo, y de entrada le tocó lidiar con la cuestión de los lapsi, que eran los cristianos que por temor, presión o amenazas habían renegado de su fe y una vez pasado el peligro querían volver a la comunidad cristiana. Pero un sector eclesial rigorista sostenía que personas de esa índole no merecían una segunda oportunidad. Y otro grupo más flexible aducía que el perdón de Dios era para todos y por lo tanto tenían derecho a ser readmitidos. El Papa Marcelo aceptó la segunda tesis, pero con la condición de que a los arrepentidos se les impusiera penitencias equivalentes a la gravedad de la falta, y luego de purgar sus culpas, entonces la Madre Iglesia sí los recibiría con los brazos abiertos. Pero esa fórmula que salvó a muchos fue la perdición de San Marcelo. Marcelo, nacido en Roma a mediados del siglo III, era hijo de Benedicto, un comerciante romano, que lo educó en la fe cristiana, y de su acendrada piedad dio muestras desde muy temprano, pues antes de cumplir 18 años, ya era uno de los líderes más destacados de la incipiente iglesia, lo que le mereció ser ordenado presbítero cuando aún era muy joven, y gracias a su preparación y elocuencia, realizó una meritoria labor evangélica que se tradujo en una gran cantidad de conversiones, lo cual llamó la atención del Papa San Cayo, de quien se convirtió en su mano derecha, y San Marcelino al acceder a su pontificado.
En el año 296 lo retuvo a su lado, le asignó mayores responsabilidades en la administración eclesial, pero cuando en el 304 se desató la feroz cacería de Diocleciano por orden de San Marcelino, cuya captura era inminente, San Marcelo, a pesar de que quería quedarse a su lado y sufrir el martirio con el Papa, tuvo que esconderse para preservar su vida. Aún así, no se arredró y se transformó en la columna que sostuvo la moral de los perseguidos y recogía y enterraba a los mártires, como consecuencia de la persecución decretada por Diocleciano. Buena parte de los militantes cristianos huyeron en desbandada y la iglesia quedó acéfala durante 4 años, al cabo de los cuales San Marcelo fue elegido en el 308 como el 30º papa de la cristiandad. E inmediatamente comenzó la restauración de la iglesia, dividiendo a Roma en 25 parroquias y al frente de cada una puso a un presbítero, designó a varios obispos, ordenó a muchos sacerdotes, construyó el cementerio de la Vía Salaria, determinó que en adelante no se celebraría ningún concilio sin autorización expresa del pontífice y logró reconciliar a los lapsi con la iglesia, pero algunos de ellos, que consideraron que las penitencias impuestas excedían el castigo, intrigaron en su contra ante el nuevo emperador Magencio, quien lo desterró. Pero San Marcelo se ocultó en la casa de una piadosa matrona romana llamada Lucila, desde donde siguió gobernando el catolicismo hasta que se enteró Magencio de lo que ocurría, y entonces cuenta la tradición que lo condenó a servir como mozo de cuadra en sus caballerías, a las que tenía que lavar diariamente, bañar a los caballos y recoger sus excrementos. Sometido a condiciones infrahumanas de vida, extenuantes jornadas de trabajo, pocas horas de sueño, escasa alimentación y castigos corporales sin justificación alguna, San Marcelo resistió muy poco tiempo y murió el 16 de enero del año 309. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Marcelo que nos dé la valentía necesaria para defender nuestra fe católica. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Hey amigo, aquí tiene 2 oídos que te escuchan y comprenden que me dices, que preguntas. Si son cuentos, son inventos, argumentos, no me cierro. Mira, aquí estoy. Nadie lava mi cerebro, soy consciente, te lo afirmo. Más si algo se ha lavado, fue mi historia en un madero, con la sangre y con el agua que brotaron de un costado. Sigo, aquí voy. No me creo fantasías, he probado en esta vida lo que hoy son porquerías y que nada se comparan con la vida que comienza con un follow y me hace ser quien soy. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. No es que siga una idea, voy detrás de una persona que me ama como nadie y me ha dado lo que nadie. No es un acting, no son filtros en mi vida que se mueve. Otro flow. No me obligan, no me privan, no me pesa, soy quien libre le respondo y si yerro me levanto. No soy modelo y un espanto, soy humano, soy promesa, soy intento, soy un don.
Yo no quiero persuadirte, dame chance de decirte. No me importa si eres hater o stalkea mis perfiles. Soy quien busca, quien encuentra, soy quien llama, soy respuesta, como vos. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detienen mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. Hey, no, no es farsa. Hey, bro, es gracia. Hey, bro, ¿qué pasa? Hey, bro, Dios basta. Distinto. Muy distinto. Distinto. Muy distinto. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estábamos nosotros reflexionando con este hermoso capítulo de Samuel, capítulo 23, versículo 15 que subrayamos, en donde David advierte que Saúl, mejor dicho, se había puesto en campaña para atentar contra su vida. Y decíamos que Saúl le busca a David todos los días. Saúl era un enemigo decidido, imparable en su búsqueda por David. Saúl estaba tan obsesionado con asesinar a David que no le prestaba atención al trabajo que Dios le había llamado a hacer. ¿Qué es lo que tenía que hacer Saúl? Y defender a su pueblo. En este caso, lo que tendría que haber hecho era ir a la guerra con todo el ejército, utilizar a la nación, al pueblo, a su monarquía, a su reinado. ¿Para qué? Y para defender a sus hermanos. Él tendría que haber luchado en Keilah para defender a los filisteos. Pero los de Keilah ni le hacen oír, ni le hacen escuchar, ni de ni no mombe en qué situación se encontraban ellos. Sino que directamente se dirigen a David. David es una persona que no se hace problemas y que busca el bien de su pueblo y de su gente. E incluso actitud esencial que encontramos en ese pasaje, en esta narración, es que David antes consulta con el Señor. Y claro, porque él se siente fuera de órbita, él dice, no, yo estoy siendo perseguido, ¿cómo yo voy a entrar ahora y voy a liberar a este pueblo? No me corresponde. Está el rey y todo su ejército, está Saúl. Pero queda en el vacío. Ante esta situación, el mismo pueblo que le dice a David, pero atención, incluso de Saúl, justamente contra los filisteos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí es donde entra de nuevo en el diálogo con el Señor, decíamos. Y esto es lo que también a nosotros nos hace falta cuando estamos como tendotá, cuando estamos al frente de una familia, al frente de un grupo, al frente de una parroquia. Entonces, ñamañamía ya es a mí, ¿verdad? En la tendotá, entonces, ñajenduana, ñajendu, wana peñan de yara y añande, va epalo yurure añande hina opeaco dice ñajendu, obedecer, pero sobre todo también esa pa, emañares esa. ¿Cuál es la realidad de tu pueblo y de tu gente? Yo me suelo preguntar, ¿verdad? Porque cuando uno mira así los medios de comunicación muchas veces, en los discursos, en las entrevistas, no hombre, ya tengo del país de la maravilla. Estamos en el país de la maravilla, ya vi. Quiere decir que pega posiblemente, o dos es seis, teniendo dos es seis, la realidad.
Yo salgo ahí nomás, pero así, pasando, ¿verdad? Rápidamente, ¿verdad? Porque estoy también en otras cosas, ¿verdad? Pero hasta uno dice, ¿será que tenemos que tomar decisiones diferentes? Porque los grandes santos, ¿verdad?, de la iglesia, al ver la necesidad del pueblo, de la gente, un Don Bosco, por ejemplo, que veía que los niños y los jóvenes estaban por la calle, que estaban robando, que estaban motochorros. Yo pienso que ahora el carisma de Don Bosco como nunca es tan actual. Pero entonces significa que necesitamos santos dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Que podamos responder a esta necesidad. Es un llamado que tenemos que hacernos en nuestra propia conciencia. Pero de repente salir y no darse cuenta, no mirar y no ver esas situaciones, que sí estamos bastante mal. Quiere decir que nosotros estamos mal. Quiere decir que nuestra conciencia es una conciencia desvirtuada. Una conciencia que no es capaz de leer los signos de los tiempos, de no ver la pobreza, de no ver entonces que nuestros hermanos igualitos que nosotros no han tenido o no tienen esa posibilidad que tal vez nosotros recibimos por A o por B motivos. Porque si uno está un poquitito mejor es porque tuvimos más oportunidades o porque algo sucedió que se nos ofreció esas lindas oportunidades, se nos dieron estas oportunidades y nosotros pudimos salir adelante. Pero cuando vemos, o yo por lo menos miro y veo, no es que no son capaces, son gente muy inteligente, muy capaz igualito que nosotros, pero que nunca tuvieron estas posibilidades. Posibilidad de tenerlo una familia que valga la pena, posibilidad de tener una mamá, un papá, un hermano, un educador, una sociedad que dirija sus pasos, que le ayude a salir, ¿verdad? Y eso es lo que aquí estamos mirando. Y esto es lo que estamos viendo también en esta narración, ¿verdad? Entonces, si David aquí advierte que Saúl se había puesto en campaña, pero justamente para aniquilarlo, quiere decir que por fin él abre también los ojos. Quiere decir que abrir los ojos y darnos cuenta de la necesidad o de lo que está sucediendo detrás de todo esto es verdaderamente un esfuerzo nuestro. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que darnos cuenta y desde ahí ponernos las pilas para que podamos reaccionar y cambiar, transformar esa realidad negativa en una realidad positivísima, así como el Señor nos pide. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.